Tipos de muestreos. Licenciatura en Educación Preescolar. Docente responsable, Gerardo Silva Jasso. Docentes en formación, Nubia Nayeli Almanza Molina, Denis Teresa Gómez Enríquez, Portillo de Santiago Devani. Para iniciar con los tipos de muestreos, iniciamos con el muestreo no probabilístico. Las situaciones en que se utiliza. Es más útil para estudios exploratorios, como la encuesta piloto, y se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o de costo. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? Esta es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer la selección al azar. ¿Qué ventajas podemos encontrar? Este es un método práctico y los investigadores lo implementan en encuestas del mundo real. Asimismo, puede arrojar resultados similares, si no es que de la misma calidad. ¿Qué limitaciones encontramos? Encontramos que no es recomendable en el caso de la investigación, sea causal o descriptiva. No asegura la representación total de la población y no generaliza, ya que es subjetiva. Para que nos quede un poco más claro, el ejemplo que podemos hacer sobre este muestreo no probabilístico es que un investigador social, por decir que elige 55 personas desempleadas de una población, lo cual les pide que a esas 5 seleccionadas aleatoriamente busquen otras 10 personas desempleadas para terminar el análisis y la investigación mediante el método de la bola de nieve. Por último, al obtener respuestas utilizando el muestreo no probabilístico es más rápido y más rentable en comparación al muestreo probabilístico, ya que el investigador conoce la muestra, y en este caso, pues, no se conoce, por eso es un muestreo no probabilístico. Muestreo probabilístico. Situaciones en que se utiliza. Se utiliza comúnmente cuando el sesgo debe ser mínimo. ¿Cuál es el proceso que lleva este muestreo probabilístico? Número 1. Se elige cuidadosamente la población de interés. Se piensa detenidamente y se elige entre la población de manera correcta. Las personas que crees que tienen opiniones que deben recopilarse son las que tienes que incluir en tu muestra. Número 2. La determinación de un marco de muestra adecuado. El marco debe incluir una muestra de tu población de interés y nadie del exterior. Esto es importante si quieres recopilar datos precisos y que te sirvan. Número 3. La selección de la muestra. Comienza con la encuesta. A veces puede ser difícil encontrar la muestra correcta y determinar el marco de muestra adecuado. Incluso cuando todos los factores están a nuestro favor, muchas veces podemos haber visto problemas imprevistos, valga la redundancia, como el factor de costo, la calidad de los encuestados y la rapidez de estos en responder. Ventajas. Resulta económico y no es un problema llevarlo a cabo. Se toma en cuenta las subpoblaciones y tiene precisión. No quiere marco de muestreo. La representatividad aumenta y resulta más fácil ponerla en práctica. Es la forma más sencilla de armar una muestra. Las limitaciones. A veces resulta poco preciso y puede ser difícil calcular o interpretar sus resultados. Resulta complicado y costoso elegir las variables de estratificación. En algunos casos puede disminuir el aspecto de la representatividad. Algún ejemplo que podemos poner sobre este muestreo probabilístico es el siguiente. En una población de 1000 miembros, cada miembro tendrá una probabilidad de entre 1 y 1000 de ser seleccionado para formar parte de una muestra. El muestreo probabilístico elimina el sesgo en la población y da a todos los miembros una oportunidad justa de ser incluidos en la muestra. La reflexión que encontramos sobre el muestreo probabilístico es de que este proporciona en gran medida la calidad de los hallazgos del investigador y esto, a su vez, genera
un conocimiento más amplio del campo o del contexto que vaya a investigar. Muestreo aleatorio simple. Situaciones en que se utiliza. Es un tipo de método de muestreo muy básico y puede ser fácilmente un componente de un método de muestra más complejo. El principal atributo de este método de muestreo es que cada muestra tiene la misma probabilidad de ser elegida. Proceso. Prepara una lista de todos los miembros de la población posterior a esta marca de cada miembro con un número específico. De esta población, los muestreos aleatorios se eligen de dos maneras: tablas de números aleatorios y con un software de generador de números aleatorios. Se recomienda, muy comúnmente es lo que prefieren los investigadores, un software generador de números aleatorios, ya que los números de muestra se generan sin inferencia humana. Ventajas. Número 1. Es sencillo para armar las muestras. Número 2. Toma de forma equitativa la selección de las muestras a partir de una población. Número 3. Todos los individuos de la población tienen iguales oportunidades de ser seleccionados. Limitaciones. La necesidad de una lista completa de todos los miembros de la población. Ejemplo. Número 1. Enlistar con números de los 500 empleados de la organización. Número 2. Elegir 50 números al azar. Número 3. Finalmente, aquellos 50 números que correspondan a empleados serán los individuos que conformen la muestra. Reflexión. El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio, población o universo debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Muestreo estratificado. Situaciones en que se utiliza. Número 1. Situaciones en que se utiliza cuando se quiere estudiar las relaciones entre dos o más subgrupos. Número 2. Se requiere más precisión estadística para las estimaciones de subgrupo. Proceso. Número 1. Define a tu público objetivo. Número 2. Reconoce la variable o variables de la estratificación y cálculo de números de estratos que serán utilizados. Estas variables de estratificación deben ser en línea de objetivo de la organización en general. El objetivo de una investigación es comprender a todos los subgrupos y a toda la información con respecto a estos subgrupos. Impactará, por supuesto, en todas las variables. Número 3. Idealmente, una investigación de este tipo deberá tener no más de 4 a 6 variables de estratificación y no más de 6 estratos. Esto es porque el aumento de las variables de estratificación aumentará las posibilidades de que algunas variables anulen el impacto de otras. Utiliza una marca de muestreo ya existente o crea un marco que incluya toda la información de las variables del público objetivo. Número 4. Haz cambios después de evaluar el marco de muestreo en función de la falta de cobertura excesiva, etc. Número 5. Considerando todas las poblaciones, cada estrato debe ser único y debe cubrir a todos y cada uno de los miembros de ésta. Dentro del estrato, las diferencias deben ser mínimas, mientras que externamente cada estrato tiene que ser completamente diferente el uno del otro. Cada elemento, individuo, de la población debe permanecer a un solo estrato. Número 6. Asigna un número aleatorio y único a cada elemento. Número 7. Calcula el tamaño de cada estrato según sean sus requerimientos. La distribución numérica entre todos los elementos de todos los estratos determinará el tipo de muestreo que se implementará. Este puede ser un muestreo estratificado, proporcional o desproporcional. Número 8. El investigador puede ser seleccionado elementos aleatorios de cada estrato para formar una muestra. Se debe elegir un elemento mínimo de los estratos para que exista una representación de cada uno de estos.
Si se seleccionan 2 elementos de cada estrato, puede llegar a haber un margen de error muy grande. Ventajas. Número 1. Cuenta con mayor capacidad de hacer inferencia y comparaciones dentro de un grupo. Número 2. Presenta un mínimo de errores en las muestras del mismo tamaño, por lo que necesita de muestras pequeñas para que exista el mismo margen del error. Limitaciones. En la disponibilidad de información sobre la diferencia de grupos que forman la población. Por otra parte, no permite la comparación entre los grupos o estratos, ya que estos son diferentes entre sí. Ejemplo, uno podría dividir una muestra de adultos en subgrupos de edad, como 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 y 60 y más. Reflexión. El muestreo estratificado aprovecha la existencia de varias subpoblaciones dentro de una población, mientras que el muestreo aleatorio simple considera la población como un todo. El muestreo estratificado obtiene muestras de tamaño prefijado para cada subpoblación. Muestreo por conglomerados. Situaciones en que se utiliza. El muestreo por conglomerados nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetiva, debido a que ésta está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de los datos es relativamente alta. Proceso. Para iniciar, debemos decidir un público objetivo y también el tamaño de la muestra. Enseguida, tenemos que crear un marco de muestreo utilizando un marco existente o creando uno nuevo para el público objetivo. Como número 3, tenemos evaluar los marcos, su función de la cobertura y la agrupación y hacer cualquier ajuste correspondiente. Estos grupos suelen ser variados considerando la población que puede ser exclusiva e integral. Los miembros de una muestra se seleccionan de manera individual. Como paso número 4 tenemos determinar la cantidad de grupos e incluir una cantidad de miembros promedio en ellos, asegurando que cada uno de estos grupos realmente sea distinto el uno del otro. Enseguida tenemos elegirlos al azar. Como penúltimo tenemos la estructura geográfica o por área, es la más utilizada en el muestreo por conglomerados. Ya por último, tenemos que el muestreo por conglomerados se deriva en subtítulos de una etapa y de 2 etapas, en función del número de los pasos que siguen los investigadores para formar conglomerados. Como ventajas tenemos 3 puntos, los cuales es el diseño probabilístico más rentable y eficiente en términos de tiempo para grandes áreas geográficas. Este método es fácil de usar desde un punto de vista práctico. Se pueden utilizar muestras más grandes al nivel de accesibilidad de los miembros del grupo de la muestra. Las limitaciones del muestreo por conglomerados. Se necesita conocer información del grupo. Normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas. El muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en un marco muestral. Para que quede un poco más claro el muestreo por conglomerados, les voy a presentar un ejemplo. Imagínate que quieres evaluar cuánto gastan los consumidores en varios tipos de transporte de la Ciudad de México. Ya que Londres es una gran superficie, necesitamos muestrear solo 3 de las 16 delegaciones de la ciudad. Hay 3 etapas para la aplicación de este muestreo. Selecciona una agrupación de conglomerados como marco muestral. En el ejemplo anterior, las 6 delegaciones representan el marco muestral para el estudio. Marca cada conglomerado o grupo con un número exclusivo. Podemos enumerar fácilmente cada una de las delegaciones del 1 al 16. Elige una muestra de conglomerados aplicando el muestreo probabilístico utilizando el muestreo sistemático. Podemos elegir 3 de las delegaciones, los hogares que residen en las 3 delegaciones representantes de la muestra para el estudio.
Este muestreo es muy importante ya que consiste en dividir la población en conjuntos sin solapamientos y exhaustivos, de manera de que cada uno de ellos represente toda la variabilidad posible. Muestreo sistemático. Situación en que se utiliza. Este muestreo se utiliza a menudo cuando es imposible o poco práctico utilizar un muestreo aleatorio simple. Para el proceso, como primer punto, tenemos que definir la población objetivo. Enseguida vamos a determinar el tamaño deseado de la muestra. Como paso número 3, tenemos que identificar el muestreo existente, desarrollar un marco de muestreo de la población objetivo. Como 4, evaluar el marco muestral por falta de cobertura, cobertura excesiva, múltiple cobertura, agrupación, periodicidad y hacer los ajustes cuando estos sean necesarios. Idealmente la lista estará en un orden aleatorio con respecto al estudio variable o mejor aún, ordenándolos en función de la variable de su interés o su correlación, creando así una estratificación implícita. Determinar el número de elementos en el marco de la muestra. Calcular el intervalo de muestreo dividiendo el número de elementos en el marco de muestreo por el tamaño de la muestra específica. Uno pues a veces debería de olvidar el resto y redondear o terminar en el número entero más próximo. El redondeo hacia abajo y truncado puede ser que el tamaño de la muestra sea más grande de lo deseado. Si es así, se puede eliminar de forma aleatoria las selecciones adicionales. Si no se conoce el tamaño exacto o es poco práctico determinar, se puede fijar una fracción de muestreo. Como penúltimo paso, tenemos que seleccionar al azar un número mediante el intervalo de muestreo. Después se selecciona la muestra y así sucesivamente hasta agotar el marco. Realmente este muestreo tiene buenas ventajas ya que permite obtener buenas propiedades de representatividad. Es un sistema muy rápido y simple ya que evita la necesidad de generar números aleatorios de individuos en la muestra. Garantiza una selección perfectamente equitativa de la población, lo que resulta muy útil en la distinción de los grupos. Evita las necesidades de usar diferentes extractos, ya que aunque existe variedad de individuos en cada fragmento. El muestreo sistemático solo tiene una desventaja, como algunos que ya hemos visto. Bueno, la desventaja es el orden en el que se coloca a la población seleccionada. Puede llegar a tener un tipo de periodicidad oculta, la cual puede coincidir con el intervalo seleccionado, ocasionando una muestra sesgada. Para que quede más claro lo del muestreo sistemático, vamos a utilizar un ejemplo como en los otros muestreos anteriormente. Bueno, supongamos que poseemos una población de 1000 individuos y necesitamos obtener una muestra de 100 de ellos. Para ello vamos a dividir en primer lugar el total de la población en 100 fragmentos aleatorios de 10 individuos. Luego seleccionaremos un número al azar entre el 1 y el 10. Si el número al azar obtenido es el 6, a partir del individuo número 6 de la población se definirá nuestra muestra. Es decir, que a partir de él se irán completando intervalos de 10, es decir, 6, 16, 26, 36, 46, así hasta llegar al 996. De esta manera quedará conformada la muestra de 100 individuos a través de un muestreo sistemático. Como reflexión, tenemos de que es un método estadístico que implica la selección de elementos de un marco de muestreo ordenado. Es importante saber tener un buen manejo de este, ya que nos facilita demasiado el cómo ordenar información o datos al momento de querer sacar información.